Sí, sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Ya, bien, miren, el tema de hoy es sobre, como ustedes ya lo deben haber leído, hipoglicemia. Entendemos por hipoglicemia como concepto general que se refiere a niveles bajos de glucosa, por debajo de lo normal. Lo normal es pues entre 70 a 100. Algunos autores mencionan incluso desde 70 a 120 o 110. Bueno, la mayoría menciona de 70 a 100. Por debajo de ese valor ya podemos referirnos a hipoglicemia, si es moderada o es muy marcada, ¿cierto? Pero por debajo de los 70 o 60 ya se considera un valor de glicemia o glucosa circulante bajo, que puede afectar muchos órganos o tejidos, principalmente aquellos tejidos que son dependientes exclusivamente de glucosa, como por ejemplo el cerebro, algunas regiones del riñón, la, también a nivel de la vista, creo que es la retina, también usan exclusivamente glucosa. Perdón, el cristalino, ¿no? Cristalino también usa pura glucosa. Miren, aquí para explicar esos casos hay dos que les hemos puesto. El caso problema uno y un caso problema 2. El caso problema uno se refiere a una señora, una mujer de 65 años, que como ustedes saben o han visto, ingresa al servicio de urgencias por un cuadro de 30 minutos de deterioro del estado de conciencia, dice. Se tornó fría, confusa e incoherente. La familia informa que María, el nombre de la señora, tiene diabetes mellitus tipo 2 desde hace 9 años, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e hipotiroidismo. Miren, todo con lo que viene acompañado este cuadro o esta persona. Es diabética, pero sobre eso también tiene hipertensión arterial, hipercolesterolemia e hipotiroidismo, que a veces están asociados, pero no necesariamente. Aquí está todo junto, miren. Y para eso que le observan en el hospital, en el servicio de urgencias, le recetan lo siguiente. Recibe un tratamiento de glibenclamida, 5 miligramos, metformina, 850 miligramos, losartán, 50 miligramos, amlodipino, 50, y bueno, y aquí dice lovastatina y levotiroxina. Miren, todos estos preparados, todos estos compuestos, todos estos fármacos le dan no así por así, es porque este paciente tiene todo esto. Al haber observado a este paciente con este cuadro, precisamente para cada uno de esos síntomas que manifiesta, el médico le está dando estos medicamentos. Yo al final, como hay pocas preguntas, voy a hacer referencia también aquí a ver sobre qué cosa hacen estos compuestos y cuál es su mecanismo, más o menos cuál sería su mecanismo de acción y qué es lo que persigue. Luego dice, miren, la determinación de glucosa alcanzó un valor de 31 miligramos por ciento. Se inicia el tratamiento del paciente con bolo de dextrosa y se inicia el estudio para descartar accidente cerebrovascular. Esto a veces lo común y es un desenlace fatal en pacientes que tienen esa característica. Pero miren, hay un problemita acá que os voy a plantear. ¿Por qué si este paciente es de diabetes tipo 2, es diabético? Como ustedes seguramente han escuchado, se han preguntado, pero si es diabetes, pero diabetes no viene acompañado más bien de una hiperglicemia, ¿cierto? Ustedes escuchan la palabra diabetes, al momento lo están ya asociando con un paciente con un nivel de glucosa más allá de los 120 o de los 100. Es hiperglicemia, una glucosa elevada. Y sin embargo, miren, acá le hacen un nivel, le determinan glucosa y tiene un 31 miligramos. ¿Cómo es esto? ¿Esto o esto?
¿Es diabético o no es diabético? Es diabético, pero acá se manifiesta con esa característica. Hay que explicar qué ocurre. Es diabetes tipo 2. Ah, hay una tipo 1, allá entonces vamos a ver también cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 con la diabetes tipo 2. ¿Y por qué ocurre esto? Esa baja de glucosa. De eso también, como hay pocas preguntas, también vamos a hablar un poquito de este hecho. ¿Ya? Se me pasó ahí está. Luego viene este caso, problema 2, y en este caso se trata de un varón de las iniciales GL de 50 años de edad, abogado de profesión, tiene un cuadro clínico de un año de evolución, con 2 episodios de hipoglicemia, que le habían, bueno, ya se ha documentado, que él había ido de repente a un servicio clínico y allí ya estaban reportados 2 episodios de hipoglicemia. El primero, mientras se encontraba en una audiencia, dice, ya que era abogado, una audiencia, presenta lenguaje incoherente y desorientación. Fue llevado a urgencia donde el médico de turno recomienda la determinación de glucosa y se le encontró un valor de 34, valor bajísimo también, hipoglicemia. Claro, en ese caso así no era diabético. El segundo episodio se manifiesta mientras conducía, presenta mareo, logró llegar hasta su casa, la familia lo nota diaforético, pálido, diaforético, pero ustedes se han podido dar cuenta que aquí nosotros a veces les dejamos estos términos que son muy usados en la práctica profesional como médicos o como enfermeros, van a tener ustedes muy común estos términos. Y es bueno que desde ahora ya ustedes también ya se vayan familiarizando con el uso de este lenguaje, por así decirlo. Claro, pudimos haberle puesto acá sudoroso, diaforético y sudoroso, ¿no? Mucha sudoración. Pero preferimos dejarles así, diaforético, para irnos ya, como les dije, familiarizando con el uso de estos términos, esa terminología que se usa en hospitales, en el médico, ustedes mismos. Entonces, bueno, era diaforético, pálido, desorientado y agresivo. Ya eso ya nota que también hay un compromiso a nivel neurológico. Recuerden, tanta baja de glucosa que ya puede estar comprometiendo incluso ya el sistema nervioso, bueno, el cerebro, que es el que se nutre solamente de glucosa. A los pocos minutos presenta un episodio convulsivo, ya eso ya indica ya falta de glucosa. Es ingresado por el servicio de urgencias. Al hacer la determinación de glucosa mostró un valor de, miren, 24 millones por ciento. No presentaba antecedentes previos patológicos o quirúrgicos. Fue una bajada brusca de la glucosa, miren, hasta 24. Una hipoglicemia muy marcada. Bien, entonces sobre eso vamos a comentar cuando ya terminemos de hacer una breve previa presentación de algunas características metabólicas que están implicados en todo lo que se torna a lo que es provisión o la forma de cómo se provee de nutrientes o energéticos a las células. ¿Cuáles son los combustibles normales que usa nuestro organismo? Carbohidratos, lípidos y aminoácidos derivados de las proteínas. Veamos. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas que ingerimos en la dieta común tienen varias funciones, lógicamente. Unas son para reponer el material que perdemos, pero también una buena cantidad de estos pueden ser usados como energéticos, entre otras funciones. Ese es en términos generales. Nosotros todo el tiempo estamos nosotros ingiriendo, nos estamos alimentando, estamos proporcionando combustible. No 100% es combustible. Muchos de estos son para reponer material que perdemos o entrar a formar parte de otras moléculas que se van degradando y tienen que irse recambiando. Todo esto implica metabolismo. Y bien, cuando uno ingiere un carbohidrato, ya les dije también, porque esto me tocó a mí, en la dieta, ¿cuál es normalmente el carbohidrato más abundante? Los almidones, me van a decir, claro que sí, los almidones y algunos disacáridos. También existen monosacáridos, pero están en poca cantidad. La mayor proporción de ellos lo son los almidones. ¿De qué están hechos los almidones? De puras glucosas, ¿cierto? También ingerimos algunos disacáridos, como por ejemplo la lactosa de la leche.
que está conformada de galactosa y glucosa. También el azúcar de mesa, la sacarosa, formada de fructosa y de glucosa. Pero son pocos, y así podemos hablar de algunos cuantos más, pero mayormente es del polisacárido, en este caso almidones, que son de origen vegetal, y glucógeno, que estarían en las carnes, ¿no? Es decir, cuando ingerimos comidas a base de proteína, más que todo de carnes. Allí hay realmente el glucógeno. ¿Qué ocurren a estos, principalmente a estos almidones? Que se van a degradar en el tracto intestinal. Se degradan y van a liberar sus monosacáridos, sus unidades constitutivas, la glucosa. Esta glucosa o monosacáridos es luego incorporado, absorbido por la célula intestinal y luego entregado a la circulación. ¿Qué hacen los lípidos? Principalmente están como triglicéridos. Cuando hablamos de lípidos, normalmente aquí tenemos triglicéridos en primer lugar, también tenemos los fosfolípidos. Cuando uno ingiere una carne, estamos comiendo membranas. ¿De qué están hechas las membranas celulares? De fosfolípidos. También hay colesterol bajo la forma principalmente de ésteres de colesterol. Entonces, cuando uno ingiere lípidos, estamos hablando de triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol. Estos ingresan al tracto intestinal y allí por acción de enzimas digestivas, en este caso vendrían a ser lipasas, fosfolipasas o colesterol esterasas. ¿No me da cuenta? Lipasas, fosfolipasas o esterasas. Cualquiera de estas, todas estas hacen que todas estas unidades grandes se conviertan en unidades más pequeñas. Fundamentalmente el componente más importante de los lípidos es los ácidos grasos. Esos ya son más pequeños, esos se absorben luego de que se emulsifican, se digieren. Estos son incorporados como kilomicrones a la célula intestinal, luego transportados primero por la linfa, luego por la circulación, y así son entregados, y algunos cuantos llegan al hígado, que ya son distribuidos. Igual las proteínas que ingerimos en la dieta. Las proteínas que ingerimos no las necesitamos como proteínas. Nosotros ingerimos proteínas no para usarlas como tales. Imagínense si absorbiéramos las proteínas, estaríamos en un rechazo atroz, porque todas las proteínas que ingerimos no son nuestras. Lo que aprovechamos son sus sillares de construcción. ¿Cuáles son? Sus aminoácidos. Es decir, nosotros ingerimos proteínas para aprovechar sus aminoácidos. ¿Y qué le tiene que ocurrir? Tienen que también digerirse. Ahí vienen proteasas, la pepsina, tripsina, timotripsina, carboxipeptidasas, las elastasas, eh, las dipeptidasas, tripeptidasas, todas son enzimas digestivas que actúan a nivel del tracto intestinal. Hacen que estas proteínas finalmente sean cortadas primero en trozos grandes, estas en más chiquitas, en más pequeñas, y finalmente todas convertidas en aminoácidos. Esos aminoácidos luego son absorbidos a nivel intestinal y son entregados a la circulación. Y estas, al igual que glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, son llevados y distribuidos luego a cada una de estas células. Estas células ya sabrán qué cosa hacer con ellos. O lo usan como energéticos, o lo usan para reponer material que se va desgastando, o, eh, o para entrar a formar parte de moléculas que también se van recambiando continuamente. Ahí tenemos el mecanismo de cómo se absorben los carbohidratos, algo también que lo vimos cuando yo lo mencioné, cuando hice mi capítulo. Miren, aquí los carbohidratos, los almidones, se degradan y principalmente aquí quedan la glucosa. La glucosa no entra sola, hace uso de una proteína, es un cotransportador proteico. Se llama cotransportador proteico porque co dice que entra con otro más. O sea, no entra sola la glucosa. Si quiere entrar glucosa, pues tiene que ir con ella acompañándola el sodio. Y esta es una proteína que tiene esa característica, un sistema de transporte, de cotransporte, que ingresa glucosa y sodio. Glucosa y sodio. Se llama el SGLT, hay varias clases, el 1, el 2, 3, 4. Es el que trabaja a nivel de intestino. Aquí entonces ingresa sodio e ingresa glucosa. La fructosa más bien puede entrar por sí sola haciendo uso de un transportador de glucosa, GLUT.
5. GLUT no quiere decir, por si acaso, glutámico. No quiere decir glutámico. Este quiere decir, GLUT quiere decir transportador de glucosa. Y este es el 5, es el que se ubica en este sitio y permite que entre fructosa por sí solo, mientras que glucosa ingresa acompañado a través de este sistema de cotransporte. Sea una o sea otra forma, estos monosacáridos que antes formaban parte de polisacáridos entran como monosacáridos. Una vez que están dentro, estos haciendo uso de transportadores son entregados a la circulación y los lleva y los reparte primero pasando por el hígado y luego todo el organismo. Cuando los niveles de glucosa son elevados, sabemos muy bien que puede ocurrir dos cosas. Esa glucosa puede ingresar a ciertos tejidos directamente, sin ningún permiso. Esa glucosa ingresa y se pone dentro para ser usado. Uno de estos es el corazón, o sea, el músculo cardíaco, el cerebro, hígado y riñón. Esto es la glucosa que está circulando, inmediatamente ingresa. Mientras que otros tejidos, como el caso de tejido adiposo y el músculo esquelético, normalmente usan para que pueda ingresar glucosa aquí adentro, tiene que hacerlo a través de insulina. Es decir, que niveles altos de glucosa van a inducir a que las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, en buena cuenta, las células beta del páncreas son las que sintetizan insulina. Estas, en presencia de glucosa, van a comenzar a liberar insulina. Y la insulina va a favorecer la presencia de receptores a nivel de las membranas de estas células musculares para que pueda ingresar glucosa. Igual ocurre en el tejido adiposo, mediados a través de receptores, de transportadores, de los GLUT. También hay GLUT aquí. En cambio, estos tejidos no requieren GLUT, ingresa solo. Estos sí requieren de GLUT. Y para que esté GLUT en su sitio, eso tiene que ser indicado por insulina. ¿Qué hace la insulina en realidad para hacer todo eso? ¿Activa a quién? Eso desfosforila muchas enzimas, esas insulina, activando enzimas que tienen que ver con la glucogénesis, es decir, síntesis de glucógeno. La lipogénesis, favoreciendo que se sinteticen lípidos. Proteogénesis, favoreciendo la síntesis de proteínas. Colesterogénesis, favoreciendo la síntesis de colesterol. Y la glicólisis, favoreciendo que la glucosa que ingresa se degrade, no se quede allí. Eso hace insulina. En estos tejidos favorece la captación y su utilización. En cambio, en estos tejidos, ¿qué hace insulina? Solamente favorece todo esto, pero no su captación. Lo único que se exonera aquí es que la insulina no favorece su captación, pero sí su utilización, ya sea para formar glucógeno, para formar, es decir, en lo que sabemos que hace insulina, estas acciones. Lo único que no ocurre aquí es la captación, el ingreso, pero su uso interno es igual en los demás tejidos, igual, idéntico. Aquí les muestro más o menos en forma que les muestra aquí el doctor Aquino con estas diapositivas muy ilustrativas de cómo, de una forma muy general, lógicamente sin entrar en mucho detalle, cómo es que la presencia de glucosa, esta es una célula de los islotes del Langerhans del páncreas, la que sintetiza insulina. Esta es la insulina. Continuamente esto se forma, los genes se expresan aquí y se forma insulina, esto que tenemos puesto aquí como cuadraditos. Pero esto no sale si es que no hay una orden. ¿Cuál es esa orden? Veamos. Cuando hay glucosa en circulación, quiere decir que ya llegó, primero en la digestión, se liberaron glucosa, va a la circulación, estos llegan hasta el páncreas, y en el páncreas las células beta, ¿qué hace? Haciendo uso de estos transportadores, GLUT2, ingresa glucosa y que somete a todos los procesos degradativos, la glicólisis, va a la mitocondria, ciclo de Krebs, bien, todo es un proceso, o sea, se degrada en primer lugar. Primero por la vía glicolítica, luego el piruvato, este ingresa a la mitocondria, así con enzima A, aquí ciclo de Krebs, y finalmente termina liberándose gran cantidad de ATP. Gran cantidad de ATP por glucosa, entonces quiere decir que presencia de glucosa, ATP incrementado.
Los niveles incrementados de glucosa dentro de esta célula de los islotes del Langerhans, ¿qué hacen? Van a activar la apertura de canales de potasio, que estos al abrirse van a liberar potasio. La presencia de potasio aquí externamente va a provocar una despolarización, que es una señal para que los canales de calcio se aperturen y el calcio que está afuera pueda ingresar. Ahora, los niveles elevados de calcio aquí adentro son una de las señales que indican de que estas vesículas tengan que ir caminando, vayan desplazando hacia aquí afuera para liberar la insulina. ¿Qué hizo glucosa entonces? La glucosa a nivel de células pancreáticas, ¿qué hicieron? Incrementar los niveles de glucosa, de ATP interno, para que esto a las finales se traduzca en un incremento de calcio que va a favorecer la liberación de insulina. Glucosa en circulación a nivel de páncreas, ¿qué está haciendo? Favoreciendo la liberación de insulina. Ese es como trabaja entonces, en forma resumida. Aquí estos compuestos que les pongo acá con círculos redonditos y no le pongan mucha, no se preocupen mucho por esto, pero sí es bueno que tengan en cuenta que todo este mecanismo de cómo es que ocurre el ingreso de glucosa para aquellos tejidos, por ejemplo, el caso de músculo esquelético, el caso de tejido adiposo. Les he dicho de que para que ingrese glucosa tiene que haber insulina. En estos casos, si esta es una célula, esto que estoy aquí mostrando, esto fuese una célula muscular o célula de tejido adiposo, para que glucosa pueda, esto que está aquí, pueda ingresar, la única forma para que ingrese es que tenga que venir insulina. Insulina se une a su receptor. Estos son receptores, ese es el receptor de insulina. Tiene dos subunidades, alfa y beta. Dos forman un tetrámero. Viene insulina y se va a unir aquí, como estoy señalando. Viene aquí y se une acá. Una vez que se une acá, aquí va a dar órdenes por ese sector, para uno o para otro. Y al final, esa orden va a traducirse en que estos transportadores de glucosa que se encuentran en el retículo endoplásmico de tejidos comiencen a migrar, a caminar y estacionarse aquí para que esa glucosa pueda ingresar. ¿Qué hace insulina? Favorece la captación en esos tejidos. Aquí está. Vino insulina y esto se autofosforilan, eso quiere decir que se han activado estos receptores y al activarse van a emitir señales. Señales por un lado, estos son fosfolipasas, la fosfolipasa C, por ejemplo, ¿no? Que va a indicar la síntesis de glucógeno, síntesis de lípidos. Pero también por otro lado, ¿qué va a indicar esto? Aquí, que se une a este receptor de insulina tipo 1, IRS1 significa receptor o sea, dice, se llama sustrato del receptor de insulina. Este es el receptor, esto es un sustrato que está aquí presto a ser activado. Este trabaja con otras proteínas, P85 y una fosfatidil inositol 3 quinasa, la PI3 quinasa. No hagan mucho caso de eso, o sea, no vayan a confundirse con estos nombrecitos. Lo cierto es que se une insulina y a través de una vía de estas de fosfolipasas va a activar esas proteínas fosfatasas para activar la síntesis de glucógeno o de lípidos. Por otro lado, también puede estar activando una secuencia de proteínas para que pueda activarse lo siguiente, el tránsito, o sea, se va a favorecer, va a activar a ese sistema, a esas proteínas que se encuentran aquí formadas, pero que tienen que ir migrando. La unión de estos o la formación de otros o el envío de otras proteínas para que se unan aquí y permitan la migración, lo hace gracias a ese camino. Lo puede ser por ese camino o lo puede ser también por esa otra ruta. Esto viene por acá, por acá, y finalmente terminan todos ellos de una forma u otra, haciendo de que estos transportadores de glucosa que estaban aquí, estaban en estado inactivo, se vengan para aquí afuera y se ubiquen en las inmediaciones de la membrana, se aperturen y puedan ingresar glucosa. En conclusión,
¿Qué cosa hace? En resumen, que la presencia de insulina para aquellos tejidos que requieren de insulina para que glucosa ingrese, lo hacen a través de sus receptores. Viene insulina, se une acá, emite órdenes para que estos receptores se ubiquen en el lugar correspondiente y pueda así entrar glucosa. Una vez que esta glucosa está acá adentro, pues en cualquier tejido, las dependientes o no de insulina, la insulina a estas moléculas de glucosa va a favorecer lo que sabemos, es decir, la gluconeogénesis, perdón, la glucogénesis, la síntesis de lípidos, todo eso lo hace insulina. Lo único que esto es para estos tejidos. No todos los tejidos tienen receptor de insulina, pero todos los tejidos responden de igual manera a la insulina. Eso quiero decir. Bien, miren, aquí en este cuadro aparenta ser muy complicado, pero en realidad ustedes no lo vean así. Tratamos aquí de mostrarles de cómo las diferentes vías metabólicas que hasta ahorita ya ustedes las han estudiado, en realidad están estrechamente relacionadas, están coordinadas. Ninguna vía es independiente una de otra. Como lo que yo mismo les dije, ustedes pueden ver acá, es una mitocondria. Y aquí pueden ver el ciclo de Krebs. Cuando yo una vez les pregunté y les dije, el ciclo de Krebs es una vía exclusiva de los carbohidratos, acá pueden decir, ¿cómo que va a ser exclusivo de carbohidratos? Si aquí será por ese lado. Muy bien, sí. Pero acá también están las proteínas. También están los, también están los ácidos grasos. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es una vía metabólica común. Perdón. Es una vía común, tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. Y su función prioritariamente pues energética, ¿cierto? Acá, cadena respiratoria. Pero también esta puede brindar otros hechos, miren, puede generar sustratos para proteínas, sustrato para la síntesis de glucosa, recuerden, todo intermediario del ciclo de Krebs, sea por un lado o por otro, pueden llegar y juntarse como sal acético. Este sal acético tiene para decidir o seguir el ciclo o de acuerdo a las circunstancias poder desviarse hacia la síntesis de glucosa, la gluconeogénesis, ¿cierto? Entonces también, hasta para eso se presta el ciclo de Krebs. Vienen aminoácidos, se pueden incorporar por esos sitios como sustratos. Y estos o se metabolizan o se convierten en glucosa. O también a través de citrato. ¿Qué va a ocurrir? Que sale la mitocondria para servir para la síntesis de ácidos grasos, colesterol y todo lo que sabemos. Entonces, así con este esquemita, ustedes pueden darse cuenta que todas las vías metabólicas están relacionadas. Pero cuando queremos hablar desde el punto de vista energético, tenemos que echar mano al ciclo de Krebs y desviarnos hacia esa ruta, donde a través de estos agentes reducidos, NADH2, FADH2, van a la cadena respiratoria y van a generar ATP. Este es el fin energético, pero ojo, no es el único, porque puede tener otros fines, los intermediarios del ciclo de Krebs. Liberar citrato para síntesis de lípidos, formar oxalo acético para poder participar en la síntesis de glucosa, etcétera, o muchos otros compuestos más intermediarios que pueden llegar incluso directamente a proteínas. Insulina, ¿qué hace la insulina? La insulina, como ven ustedes, es una hormona de naturaleza proteica. Es la proteína más pequeña que se conoció, ¿cierto? Porque cuando se describieron qué es una proteína, bueno, son cadenas polipeptídicas formadas de puros aminoácidos. Pero a partir de que, cuando son dos aminoácidos, se llama un dipéptido, tripéptido, tetrapéptido. Pero ¿hasta dónde se puede llamar péptidos y a partir de dónde se puede llamar una proteína? Bueno, por convención se vio de que a la insulina, que está conformada de 50 aminoácidos, se le llame una proteína. Por tanto, por encima de 50 aminoácidos, básicamente
ya se le llama, o más o menos aproximadamente un 5.000 de peso molecular, tomando como nota como que el peso molecular promedio de un aminoácido más o menos es 100, pues entonces sería 5.000. 5.000 el peso molecular. Por encima de 5.000 o por encima de 50 aminoácidos, ya se le llama una proteína. Por tanto, la insulina tiene 50 aminoácidos. Es la proteína más pequeña conocida. ¿Qué funciones cumple? Se forma, se sintetiza en las células beta del páncreas. Y su función es ayudar a la captación de glucosa para algunos tejidos, ojo, no todos, pero eso sí, en todos los tejidos favorece la glucogénesis, síntesis de glucógeno. Bueno, para aquellos que están encargados de la síntesis, porque no todos los tejidos sintetizan glucógeno. Lo pueden hacer, pero mayormente no todos lo hacen a igual tasa. Pero sí, en unos tejidos puede favorecer la glucogénesis, en otros la síntesis de lípidos, lipogénesis, en otros, o en casi todos, la proteogénesis, es decir, síntesis de proteínas, ese recambio de proteínas que tiene que haber en cada célula, la síntesis de colesterol, colesterogénesis, la glicólisis, glucosa que ingresa tiene que ser utilizada. Si es utilizada, guardada como glucógeno o guardada como lípidos. Mientras que los aminoácidos, ¿qué hacen? Pueden ser convertidos en proteínas y los lípidos pueden ser convertidos en energía o convertidos en colesterol. Miren, todo eso está bajo el dominio, mando de insulina. ¿Cómo ocurre esto? De la siguiente manera, miren. Niveles bajos de glucosa van a indicar al páncreas, a las células beta del páncreas, a que sintetice, miren, niveles altos, ¿qué hacían? Que favorecía la síntesis, recuerden ustedes que iba glucosa, entraba, aumentaba los niveles de ATP, esto aperturaba los canales de calcio, calcio aperturaba canales de potasio. Salía potasio, potasio afuera, provocaba una despolarización que aperturaba canales de calcio, calcio ingresaba y el aumento de calcio intercelular de las células del páncreas favorecía la liberación de insulina. ¿Y qué hace la insulina? Todo lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una disminución de glucosa? Todo lo contrario. Disminuye glucosa y ya no son las células beta, ahora son las células alfa del páncreas que ahora van a comenzar a sintetizar glucagón. Y las células de la médula adrenal comienzan a sintetizar adrenalina. Glucagón y adrenalina se sintetizan en respuesta a niveles bajos de glucosa. ¿Y qué hacen glucagón y adrenalina? Fosforilan las enzimas y de esa forma activan ¿a quién? La glucogenólisis. Mientras que insulina favorecía la síntesis de glucógeno, ¿qué hace glucagón y adrenalina? Degrada. Mientras que insulina favorecía la síntesis de lípidos, glucagón y adrenalina favorecen la degradación, lipólisis. Mientras que insulina favorecía la síntesis de proteínas, glucagón y adrenalina favorecen la proteólisis, la degradación. Mientras que la insulina favorecía la glicólisis, degradación de glucosa, que hace glucagón y adrenalina, favorecen la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. ¿Ven? Todo lo contrario. Ahí está ya de forma más resumida. Glucagón y adrenalina, glucogenólisis, lipólisis, proteólisis y gluconeogénesis. Para que estén bien claritos, nunca se olviden. Hipoglicemia, como hemos visto hace un momento, el término pues quiere decir bajas niveles de glucosa. Disminución de glucosa en sangre menos del 70%, 70 miligramos por ciento. Puede llamársele como moderada cuando está entre los 70 y 40 y severa menos de 40, como son el caso de los dos pacientes que se muestran en esta práctica o en este taller. Acá algunos considerandos para tomar en cuenta para la discusión final. Dice la hipoglicemia causa la activación de células del hipotálamo que determinan la descarga del sistema nervioso simpático. Dicha activación producirá síntomas tales como sudoración, palpitaciones, ansiedad. Y justamente lo que se muestra, lo que estos pacientes muestran, mira, ya todos están viendo que es a través de esta descarga
del sistema simpático. También la activación del sistema nervioso parasimpático. ¿Esto que va a producir? Manifestaciones tales como cambios en el tamaño pupilar, aumento de la secreción de saliva por la parótida, tanto hipotermia como hipertermia, finalmente coma y muerte. Eso ocurre por causas de la hipoglicemia, actuando a nivel del sistema nervioso simpático y el parasimpático. La neuroglucopenia, cuyos síntomas son, acá también son neuroglucopenia, que quiere decir realmente niveles, o sea, una falta de glucosa al sistema neuronal, ni nivel nervioso. Los síntomas son fatiga, hambre, trastornos de comportamiento. Esa persona que se mostraba agresiva, miren, aquí pueden ya explicar por este mismo hecho que hay la neuroglucopenia. Síntomas visuales, focalidad neurológica, coma y muerte. Causas de hipoglicemia, estados de hiperinsulinismo, administración exógena de insulina con terapia convencional o bien perfusión continua de insulina. Entonces, esto es lo que se les ha preguntado, se les pregunta que a ustedes, estados de hiperinsulinismo, administración que puede ser provocada por administración exógena de insulina. Esto es quizás el principal problema de los diabéticos, ¿no? Ustedes saben muy bien que los diabéticos tienen una hiperglicemia y ese es un problema. ¿Cómo la tienen que bajar? Normalmente, si son tipo 1, es con insulina. Tienen que darle insulina, pero va a haber situaciones donde se administran la insulina y salen a hacer un ejercicio y caen desmayados. ¿Por qué? Les faltó, o sea que la insulina que se pusieron puede llevar a un momento a la intención es bajar la glucosa, pero no que bajarla totalmente, bajarla a sus niveles más o menos basales, pero no provocar una hipoglicemia. Y a veces estas causas de hipoglicemia en pacientes que tienen que administrarse la insulina, como por ejemplo el caso de los pacientes insulinodependientes, tienen ese problema. Hipoglicemia inducida por etanol. Eso ya lo vimos anteriormente, recuerden, la hipoglicemia de etanol de esta persona que habiendo estado muy alegre, estaba tomando sus, eh, sus copitas y de repente comió un dulce. Eso le aceleró y cayó prácticamente dormido. Fue una hipoglicemia. Todos aquellos que se duermen, prácticamente la mayoría de las personas que ingieren alcohol y comienzan a sentirse dormidos, es por hipoglicemia simplemente. Está faltándoles la glucosa. ¿Por qué? Porque realmente el etanol potencia la acción de la insulina. La hipoglicemia inducida por drogas también es otra cosa muy común, que también tienen que tener muy en cuenta a veces las personas cuando tienen que administrarse unas drogas, como son las sulfonilurias, la quinina, que se usa contra la malaria, propanolol, la disopiramida, fenilbutasona, los salicilatos, son algunas otras sustancias que generalmente son fármacos y tienen que estar bien indicados. Para qué persona se le va a dar, que no va a ser que estén administrando a una persona que tiene ya problemas de hipoglicemia, con eso le van a bajar más. Disfunciones orgánicas que también pueden llevar también a hipoglicemia, son causas, miren, enfermedades hepáticas. No olviden que en el hígado es un órgano que no solamente almacena glucógeno, como dice, almacena pan para mayo. O sea, la glucosa excedente la guarda como glucógeno. Y cuando estamos entre comida y comida, comienza a liberar glucosa para mantener la glicemia. Un problema hepático ya puede conllevar a que esto no esté funcionando bien y la glicemia no se mantenga. Y por tanto podamos llevar a un estado de hipoglicemia. También no solamente eso, también hay que ver de que en ciertas circunstancias también, bueno, aparte del glucógeno, también el hígado también es importantísimo. ¿En qué casos? Por ejemplo, porque el hígado no solamente almacena glucosa como glucógeno, también sintetiza glucosa, recuerden, por gluconeogénesis. Es hígado y riñón los únicos tejidos que tienen esa capacidad de formar glucosa por gluconeogénesis. Es decir, cuando no hay glucosa circulante, la forman ellos y la liberan. ¿Por qué? Porque tienen la enzima glucosa 6-fosfatasa, y es la enzima que les abre la puerta
para que aquello que se forma adentro pueda salir a la circulación. Miren, el hígado, muy importante. Una enfermedad hepática puede llevar ya a estos deterioros. Ahí está la cirrosis, insuficiencia hepática fulminante, congestión hepática, eh, hígado graso o embarazo, enfermedades infiltrantes hepáticas. Todo esto que tiene que ver con enfermedades al hígado puede estar comprometiendo el almacenaje y la liberación de glucógeno y la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. Enfermedades renales, tenemos también lo mismo. Las hipoglucemias pueden ocurrir en insuficiencia crónica renal cuando se asocia a enfermedad hepática. Siempre recuerdan ustedes que siempre hay una relación muy estrecha, fallo cardíaco congestivo, sepsis, etc. La sepsis, la hipoglucemia puede observarse en sepsis por gram negativos, colangitis, abscesos hepáticos, SIDA, resultado de ayuno, insuficiencia renal, tratamiento con pentamidina. Todas estas son situaciones que pueden llevar a un estado de hipoglucemia. Nutrición es otra de las causas también. Nutrición parenteral total y tratamiento insulínico para la hipercalemia. Hay circunstancias donde el paciente tiene que, para una hipercalemia, que tiene que administrar insulina, pero también la insulina puede conllevar a una disminución de la glucosa circulante. Grandes quemadas, o sea, las quemaduras grandes, o sea, los quemados grandes, junto a sepsis, shock o fracaso renal agudo. Ya hemos visto que el riñón también está seriamente comprometido en el caso de las hipoglicemias. Causas endocrinas, tales como hipopituilismos, el hipoadrenalismos, pueden ser causas de hipoglicemias. Ayuno, ya eso sí, el ayuno también, no hay que exagerar mucho el ayuno. Hipoglicemia facticia producida por inyecciones de insulina, lo que les decía hace un momento, o ingestión de antidiabéticos orales de forma voluntaria. A veces también es el problema que la automedicación no es siempre buena, no es recomendada. Si el médico recomienda algo es porque tiene a la mano los datos del paciente. Un paciente puede tener una misma manifestación, pero la causa puede ser diferente. No le podemos dar lo mismo. Y eso es muy importante. No se le puede dar a un paciente una misma cosa que para otro le hace bien. A veces surte, pero a veces no. Hipoglicemias alimentarias secundarias a la cirugía gástrica también son muy frecuentes en pacientes sometidos a gastrectomías, principalmente aquellas personas que a veces dicen para el adelgazamiento, bueno, van a sacarle un poco de una porción del intestino o estómago. También puede conducir a hipoglicemias. Tumores productores de sustancias parecidas a la insulina, tales como tumores mesenquimales, sarcomas, tumores hepatocelulares, etc. Ellos pueden mimetizar, imitar la acción de la insulina y pueden provocar entonces también realmente actúan como si fuera insulina, pero están disminuyendo los niveles de glucosa. Los tumores mesenquimales productores de hipoglicemias pueden ser benignos o malignos, claro, los tumores, pero hay muchos casos donde ocurren sustancias con una actividad muy similar a insulina y que pueden provocar hipoglicemias. Bien, miren, ahora sí tenemos ya las entradas a las preguntas, que son muy pocas en realidad, vamos a terminar bastante antes, creo. Dice, ¿cuáles son las manifestaciones de un paciente con... A ver, antes de esto, antes de esas preguntas que están muy sencillas, regresemos a esto ya que son nada más que 5 preguntas y ustedes son bastantes. Menos, vamos a ver acá, vamos a regresar a la primera, a los casos aquí. Y aquí sí me van a poder responder muchas personas, como lo han hecho en el grupo anterior. Miren, en este caso, el caso 1 de esta señora, eh, cuando el médico le hace eh, dice, este examen, la familia informa, dice acá, que María tiene diabetes mellitus tipo 2, es diabético desde hace 9 años, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e hipotiroidismo. Entonces, miren, frente a esto,
Dice, recibe tratamiento con glibenclamida, metformina, bueno, y todos esos compuestos. ¿Qué efecto, qué cosa es la glibenclamida y para qué se le da a este paciente? ¿Alguien me dice? Yo, profesor, A yo, ver, doctor. su apellido, apellido. Telles Mendoza. Telles Mendoza. Telles Mendoza, ¿ya? Diga usted. La glibenclamida estimula a los islotes del páncreas, entonces eso aumenta una secreción, un aumento en la secreción de insulina y eso le da pues, a la señora que es diabética. Así es. Y, y entonces, además que esta glibenclamida tiene una vida media muy larga, entonces por eso, aparte de eso y su otra característica que aumenta la insulina, entonces ocasiona una hipoglicemia. Así es. No, más que todo, miren, no, aquí, es, bueno, usted ha dicho justamente una cosa buena. Aquí, las dos razones. Mirá ustedes, pero si la glibenclamida, eso se le da a este paciente porque es diabética, como usted muy bien lo dice. Perfecto. Diabética quiere decir que tiene niveles de glucosa elevadas, ¿cierto? Y la diabetes tipo 2 tiene una diferencia con respecto a la diabetes tipo 1. Antes de hacer la aclaración, quisiera que alguien me diga qué, qué diferencia hay en diabetes tipo 1 y tipo 2. Otra persona, a ver, ¿qué es diabetes tipo 1 y tipo 2? ¿Cuál es la diferencia entre las dos diabetes? ¿Alguna idea? ¿Alguien que me haya hablado? A ver, Profesor, ¿sí? Yo, Creo profesor, A ver, un varón, ya usted, Aguilar. su marido, Bueno, profesor, ¿sí? Hable, hable usted. Aguilar, profesor. Ahí Aguilar Maverick, ya, muy bien. ¿Y Ahí, usted? Sí, ya. Bueno, en la diabetes tipo uno, el sistema inmunitario del organismo destruye las células que liberan la insulina, llegando a eliminar la producción de insulina del cuerpo con el tiempo. Y en la entonces, diabetes tipo 2, el cuerpo no puede usar la insulina de forma adecuada. Y eso es lo que se le llama la resistencia a la insulina. perfecto, eso es. Miren entonces, ya con lo que nos ha aclarado Aguilar, la diferencia. La diabetes tipo 1 es aquella persona que no tiene capacidad para sintetizar, sus islotes de la liga no sintetizan insulina. En cambio, la tipo 2 sí se forma, pero realmente no es suficiente. Su organismo no hace, o sea, no obedece o no hace caso. Es insuficiente la cantidad de insulina que normalmente se libera para que éste pueda accionar. Muy bien, entonces, como es un tipo de diabetes tipo 2, la señorita que anteriormente comentó, la señorita Telles, mencionó que realmente la glibenclamida es lo que hace es favorecer, recuerden que es tipo 2, esta puede sintetizar insulina. ¿Qué hace la glibenclamida? Que se forme, o sea, le está forzando a que libere más, más insulina para que pueda tener acción. Es para, entonces, ¿para qué? Para bajar los niveles de glucosa de esta paciente. Pero hay un problemita, que también ha dicho la misma señorita, que la glibenclamida es un arma de doble filo. Si bien es cierto, se le administra a la paciente diabética tipo 2 para forzarla a que sintetice sus células beta, formen más insulina, pero también se le puede pasar la mano. Puede liberar más que al final puede degradar más glucosa de lo que tenía y la lleva a una hipoglicemia, ¿cierto? Prácticamente es una arma de doble filo. Allí sobre eso, ahora entonces hay un detalle. ¿Y qué hace la metformina? Otra persona, a ver, muy bien, gracias a los que han participado. ¿Qué hace la metformina? Otra persona que hable. La Profesor, diferencia. Sí, a ver, sí, su pedido. Kalisa Yamamani. Calizaya Mamani. A ver, allá. Yanina, ¿no? Sí, Sí, muy bien. la metformina ayuda a controlar la cantidad de glucosa que está en sangre, pero también disminuye la cantidad de glucosa que absorben de los alimentos y también la cantidad de glucosa que forma el hígado. Y es especial para tratar la diabetes tipo 2. No se utiliza más bien para la diabetes tipo 1.
Así es. Claro, porque la diabetes tipo 1 no habría razón. La metformina, como usted muy bien lo dice, esta lo que hace es que su organismo, que no es, recuerden que cuando aquí hay insulina, lo que está fallando es que nuestro organismo no responde. Pues lo que hace metformina es favorecer esa sensibilidad para que pueda trabajar con esa misma insulina. No está favoreciendo liberación de insulina como el caso como lo hace glibenclamida. Aquí lo que está haciendo es sensibilizar. Y además una cosa muy importante, como usted dice, también tiende a, a regular a nivel de la absorción, ¿cierto? Que esa glucosa no se absorbe, o sea, impidiendo. De esa forma, bajando los niveles de glucosa. O sea, que es decir, eso es para personas de diabetes tipo 2. Tienen la hiperglicemia. Y la forma es hacer que este organismo trate de sensibilizarse, pero no favorece más insulina, sino con la que tiene nada más. Perfectamente. Esa es la respuesta. Señorita Yanina, ¿no? Muy bien. Perfectamente. Así clarita, las respuestas se entienden a la perfección. Muy bien. Otra pregunta. Dice acá, claro, entonces miren acá, entonces ya saben ustedes, ¿no? Aquí se da dos cosas, glibenclamida y la metformina. Miren que este es un paciente que tiene todas estas alteraciones. Normalmente cuando ustedes vean en su práctica profesional, se van a encontrar con estos casos. O sea, no es como a veces uno lo trata de hablar diabetes, solamente como dice, limpiecito solamente para hablar de diabetes, no. Esto viene acompañado de otras alteraciones, hipertensión arterial, como en este caso, hipercolesterolemia, hipotiroidismo, en otros casos ya pueden aumentar falla renal, en fin. Y así, contra eso es con que tiene que el médico ver, le doy esto, no se le puede dar tal cosa porque puede alterar o afectar lo otro. Tampoco se puede, entonces, trata de buscar el mejor medicamento a fin pero ir viendo los datos que tiene a la mano. Por eso que la automedicación, repito, no es a veces bueno, no es bueno siempre. Simplemente, bueno, nosotros tenemos el problema de automedicarnos por problemas socioeconómicos principalmente, más que todo económicos, pero eso no es a veces bueno, puede llevar también a un error, a medicarse cosas que no están hechas para esa persona, ¿no? Bien, miren, ahora así como han visto, aquí también otros detalles. Es el losartán. ¿Qué cosa es el losartán? ¿Para qué se usa? A ver, otra persona. Profesor, Sí, Vázquez Pinto, Vázquez Pinto, apellido, Vázquez Pinto, Vázquez, Vázquez Pinto. Vázquez, Sí, Vázquez Pinto, y a ver, diga usted. ya bueno, el losartán se usa para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular y también lo que es la presión arterial alta, pero también se utiliza en enfermedades como el riñón y sobre todo en la diabetes tipo 2, ya que este es un medicamento llamado antagonista del receptor de la angiotensina 2 y por eso es que actúa contrayendo los vasos sanguíneos para permitir que la sangre circule mejor. Ajá, muy bien. Miren, este es una persona que tiene hipertensión. Entonces, más bien es al contrario, es para hacer que se dilaten y favorezca realmente el que pueda entrar, o sea, que, miren, al tener hipertensión arterial, los sartán lo que hace es inhibiendo los receptores de la angiotensina, estos hacen de que realmente se vuelva hipotensos, mejor dicho, sea, disminuya la hipertensión. Estos son antihipertensivos, ¿cierto? Eso, pero perfectamente usted lo ha dicho, así es. Es lo que se usa normalmente para eso, puesto que este paciente tiene hipertensión. Entonces, este es un agente que va a bajar la hipertensión, los sartán, pero lo hace por ese camino. Muy bien, señorita Vázquez Pinto. Otra pregunta, acá. Dice, ¿y este compuesto amlodipino? A ver, otra persona. Bernardo, profesor. A ver, Bueno, profesor. nombre. Bernardo. Bernardo Benito. Sí, Ya, Bernardo Benito Sara. A ver, diga usted. ya. Profesor, el amlodipino, es una clase de medicamentos llamados bloqueadores del canal de calcio y reducen la presión arterial, ayudan a relajar los vasos sanguíneos para que el corazón no tenga que bombear tan fuerte y controlan el dolor de pecho, aumentando el suministro de sangre al corazón. Perfecto, perfecto. Más claro no podía decirse. Así es, eso es lo que hace. Miren, los dos, los sartán y amlodipino, están usados como agentes
antihipertensivos, ¿cierto? Van a relajar los vasos y así van a evitar ese proceso de esta etapa de la hipertensión arterial. Muy bien, señorita Sara Bernero, perfecto. Miren, aquí también hay otro detalle. También aquí le dieron lovastatina. ¿Por qué? A ver, ¿qué es la lovastatina y para qué se le da? Otra persona que me ha hablado. Sevillano Mendoza. Profesor, ¿qué opina? A ver, Sevillano Mendoza, ¿dónde está? Sevillano Ya, doctor, Sí. la lovastatina se usa para disminuir la cantidad de colesterol y otras sustancias grasosas en la sangre, y se encuentra en una clase de medicamentos inhibidores de la HMG coenzima reductasa. Ajá, muy bien, perfecto. Ese sí, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y este paciente, recuerden que aquí se le diagnosticó que tenía hipercolesterolemia. Justo entonces va contra ese detalle que se ve acá. Contra este dato se le da lovastatina. Y finalmente, a ver, otra persona, levotiroxina, ¿con qué objeto se le da? ¿O qué cosa es? Otro, a ver, uno de mi grupo. ¿Quién está? Cali Gutiérrez, empezaría a hablar. Profesor. A ver si... Sí, A ver, profesor. Cali. a ver, ¿quién es? ¿Anthony? Sí, A ver, Cali. Calizaya. Sí. ¿Sí? Calizaya, a ver si... Profesor, ¿Sí? ¿Usted? ¿Su apellido? mi apellido es Cali. Cali Gutiérrez. Sí, A ver, Ley. Ya, hable usted, sienta Ley. de la levotiroxina. Uh-huh. Así es. Yo encontré de la levotiroxina que es una forma sintética de la tiroxina usada como un reemplazo hormonal en pacientes con problemas de tiroides. La hormona natural se presenta químicamente bajo la fórmula quiral L, al igual que el agente farmacéutico. ¿Sí? Así es. Sí, muy bien, perfecto. Mire usted, desde el momento en que este paciente tenía hipotiroidismo, justamente la forma de mejorarle ese estado, establecerle, era administrándole la hormona. Y la hormona que normalmente la que es la fisiológica es la L. Y justamente esa levotiroxina es la L. Entonces de esa forma se trataba de mejorar el estado de hipotiroidismo de esta paciente. Como ven ustedes, miren aquí, todo esto que se administra a esta paciente es para tratar de mejorar, restablecer todas estas alteraciones metabólicas que tiene. O sea, no solamente es la diabetes y el problema de la que no hace caso a la insulina, sino que también hay compromiso con otras alteraciones metabólicas más. Y para eso se le administra todo este grupo de medicamentos. ¿Ven? Entonces, y ustedes seguramente que eso lo van a ver muy a continuo cuando estén ya en su práctica profesional. Muy bien, señorita Lady. Bien, ahora pues acá más viene acá, el de glucosa alcanzó un valor de... Mira, hay un detalle que a ver, no sé si ustedes me pueden decir. Dice, la determinación de glucosa de esta paciente dice, alcanzó un valor de 31 miligramos, pero si es diabético, ¿por qué está con 31? Diabético, pero normalmente es con valores de glucosa altos, ¿cierto? Es una hiperglicemia. Cuando uno se habla de un diabético, inmediatamente viene a la mente hiperglicemia, glucosa elevada. Pero acá estamos viendo que este paciente tiene 31 y estamos poniéndolo como un ejemplo de hipoglicemia. Ok, ¿qué cosa? ¿Así es? ¿Qué diferencia a estos pacientes de la diabetes tipo 1 con tipo 2? ¿En cuáles se presenta la hipoglicemia? Bueno, es común esto de la hipoglicemia. ¿Alguien ha escuchado hablar algo de esto? Bueno, miren, normalmente, como ustedes han podido ver, seguramente en algún caso ya de alguno de ustedes, de algún familiar o algún amigo, han visto de que finalmente de la diabetes tipo 2, una de las más conocidas, que están asociadas a hiperinsulinismo, también a la obesidad, a una serie de alteraciones, también al sedentarismo, todo esto, mayormente va con la diabetes tipo 2. Y han visto ustedes que hay muchos casos donde se ve, esto es muy común, que la diabetes, que la glucosa está alta, ya siente, pero también hay picos
aumentos y disminuciones, aumentos y disminuciones. O sea que ese es el caso de esa señora, que siendo diabética, también tiene casos de estos bajos niveles. Pueden ustedes, de repente, algunos de ustedes decirme, no, de repente se le ha pasado la mano de dosis de la glibenclamida. Puede ser la explicación, ¿cierto? Pero eso es siempre y cuando había que preguntarle si esta paciente, esos datos han sido tomados cuando ya estaba ingiriendo eso. Acá hace ver de que no es así, o salvo que aquí no lo menciona. Si es que esto ha sido después de haber ingerido todo esto, pues se puede explicar de que ese 31 es por causa, aquí, es una reacción de la glibenclamida que se ha formado tanta insulina que al final, en lugar de bajarle la glucosa a nivel normal o basal, también ya le ha provocado una hipoglicemia, ¿cierto? Pero también hay situaciones donde antes de ir al hacerse ver, esos pacientes tienen picos elevados y bajos, elevados y bajos. Eso es muy común en ese tipo de pacientes, con estas descompensaciones de la glucosa. Por eso que estos pacientes hay que tenerles con su glucómetro a cada momento para irse midiendo los niveles de glucosa. Como pueden estar altos, también pueden bajárseles. Bien, este es en el segundo caso, más bien mayormente, a ver qué cosa había que preguntar, cada episodios. Acá, como ya les dije, esa desorientación, el síntoma diaforético, esa palidez, desorientación, no son síntomas convulsivos, no hace sino ver que realmente ya son provocados por problemas de falta de glucosa, principalmente que sufre más que es el cerebro, problemas ya neurológicos, aquí cuando está agresivo, todas esas cosas. Entonces aquí logra bajar hasta 24, y esto ya, de llegar a convulsión, quiere decir que ya estamos afectando tremendamente el sistema nervioso central, cerebro. Bien, entonces aquí vamos a entrar a las preguntas. Son poquitos, son 5 nada más. Ahí dice, ¿cuáles son las manifestaciones, dice, de un paciente con hipoglicemia? A ver, ¿alguien que no haya hablado? Vilca Puma, doctor. Vilca Puma, a ver. Sí. Ya, las manifestaciones que vemos son mareos, vértigo, náuseas, inestabilidad, nerviosismo, ansiedad, sudoración, escalofríos, confusión, delirio, impaciencia. Ajá. Muy bien. Creo que son todas. ¿Alguien más puede aumentar? ¿Alguien más? Profesor, ¿yo puedo agregar algo? Sí, a ver, su apellido. ¿Apellido? Bernedo. Bernedo Benito. Sí, Bernedo Benito. Ya, bien. Quería contar que cuando la hipoglucemia empeora, los signos y síntomas incluyen lo que es desorientación o comportamiento anormal, o ambos, y la incapacidad de que pueda completar una rutina diaria. También tiene alteraciones visuales o visión borrosa, algunas convulsiones y algunos pierden el conocimiento. Ya, bien. Sí, hemos aumentado. Eso creo que más cosas creo que haber algo que se nos haya pasado, mayormente creo que no. ¿Sí? Doctor. Soy la Palaco. Profesor. Hay que escuchar la voz de un varón, que son los que no hablan mucho. A ver, ¿quién es el que está hablando? Aguilar, profesor. Aguilar, alce. Bueno, encontré que los niveles de azúcar en sangre, cuando son severamente bajos, puede causar el coma. Así es. Profesor. Y bueno, los latidos cardíacos rápidos también se pueden sentir en estos pacientes. Sí. A ver, apellidos. Profesor. ¿Ya? ¿Su apellido? Soy Coya. ¿Coya Sánchez? Sí, Coya Sánchez. Catherine, ya muy bien. A ver, yo sé, Catherine, hable usted. Según lo que yo he buscado, las manifestaciones o síntomas que puede tener un paciente con hipoglucemia dependen del mecanismo que las producen. Por ejemplo, hay diferentes tipos de síntomas, si es que se ocurre por una descarga de adrenalina o por un déficit de la glucosa en el sistema nervioso.
También vi que hay un tipo de hipoglucemia que es asintomático. Y como no tiene síntomas, esto más que todo se, se da a personas que tienen constantes episodios de hipoglucemia y hace que el cerebro no deje de detectarlas. Ya, sí, ya, está bien. Profesor, Sí, ahora hablemos, a ver, ¿de lo mismo o otra pregunta? A ver. bueno, de lo mismo quería completar, pero también puedo hacer la otra pregunta. A ver, otra pregunta mejor, porque ya dice, ¿qué es hipoglicemia basal o del ayuno y por qué se produce? A ver, Profesor, 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 Coila Palaco. sí. Usted que estaba hablando, ¿quién era? Coila. era Coya. Ah, Coya Sánchez. No, sí, bueno, hace usted rato habló. que... pero- Catherine ya habló. Otra persona. Coila, profesor Coila. Ah, Coya Palaco. Sí, Zenaida. Ya, lee sí, usted. Ya, ya. Que este tipo de hipoglucemia se produce después de que la persona pasa 8 horas o más sin comer. También que puede ser causada por ciertos medicamentos o suplementos de hierbas como el fenogreco, el ginseng o la canela, las bebidas alcohólicas, el ejercicio, condiciones médicas como enfermedades del hígado, hipotiroidismo y tumores, trastornos alimenticios o malnutrición y cirugías estomacales o hemodiálisis. ya, muy bien. A ver, otra que quería, otra persona que yo quería hablar también, otra señorita que quería hablar hace un rato. disculpe, ¿podría Sí, agregar algo? sí, su apellido, Coya. Coya Sánchez, allá, a ver. Bueno, lo que yo quería agregar es que esta hipoglucemia basal o del ayuno era un tipo de hipoglucemia no diabética. Y, o Ya, sea, muy bien. son dos tipos, la basal y también la otra, ay, no todo su nombre, pero Sí, está bueno, como bien. digo, son dos tipos. Una es la basal y la otra es la resistencia. Sí, Ah, está bien lo que su dice. nombre. Perfecto. Eso no lo había dicho antes nadie. ¿Está bien? A ver, ahora sí creo que alguien más, o ya pasamos a otra pregunta. Pues hoy quería cortar algo más. A ver, su apellido, Aguilar. Aguilar, profesor. Ya, a ver. Sí, bueno, esta hipoglucemia de ayuno también puede ser producida por tumores, como por ejemplo un tumor en el páncreas que puede producir insulina o un tumor que produce una hormona similar llamada IGF-2, algo así. Ya, muy bien. Ya, a ver, está bien. Profesor, A ver, Coila sí, Palaco. Profesor, hola, encontré una información, pero no sé si está correcta. sí, ¿Me sí, podría decir? Ya ¿Cómo? he encontrado que no sé si esta información es correcta, ¿me podría decir si es verdad? ¿Cómo? ¿Qué dice? A ver, que entre 100 y 125 miligramos hablaría de una glucemia basal alterada y 126 miligramos o más son diagnósticos de diabetes. Sí, normalmente la glicemia basal, esta la que tenemos nosotros, normalmente, o sea, es la normal, o sea, la que mantenemos. Mejor, o sea que esos valores pueden variar. Como ustedes han visto, hay muchos que mencionan de 60 a 100, otros dicen hasta 120. Entonces, fíjate, por encima de 120 hasta 130 y hablan de una alteración ligera. O sea, son clasificaciones. Y yo no le podía decir si está bien o está mal, pero hay muchas clasificaciones. Eso que usted dice es cierto, así lo mencionan algunos autores. Otros lo consideran de un valor un poquito más bajo. O sea que hay ciertas alteraciones. No, eso es cierto, así es. Hay esas subclasificaciones de la hipoglicemia. Sí, lo que sí más bien es que por encima de 130 o 120 ya se puede decir, más claro, por encima de 130 ya es diabetes, ya es alto. Por debajo se puede considerar basal hasta los 70. Algunos incluso mencionan hasta los 60. Muchos dicen hasta los 60, hasta los 70 nada más. ¿Ya? ¿Quién es su apellido? Coila Palaco.
Ah, ya, muy bien. Está bien, señorita. Sí, es así. Yo te he encontrado eso, ¿eh? Búsquete así, hay muchas, a veces hay una serie de, a veces discordantes, pero eso no coincide, pero y que se basan en el tipo también de mediciones, en criterios, cómo lo clasifican ellos. Entonces, o sea, cada autor, no discrepa mucho de un valor con otro. Están casi dentro del mismo margen. A ver, otra preguntita. Acá tenemos. Dice, ¿qué es hipoglucemia? Ahí está, ¿ves? Yo, Villegas. ¿Qué es la Profesor. hipoglucemia reactiva? A ver, del Villegas. grupo del doctor Aquino. Villegas. A ver, Villegas. Villegas, Javi. Sabe. Muy bien, a ver. Venga, cabina. La hipoglucemia reactiva, este tipo de hipoglucemia se produce después de comidas copiosas con muchos hidratos de carbono. En estos casos se puede detectar elevación de la insulina varias horas después de la comida, cuando debería estar normal. Es la causa más frecuente de la hipoglucemia en personas obesas o con diabetes mellitus tipo 2, en lo cual una producción excesiva de insulina hace que ésta persista elevada en la sangre durante más tiempo. Se produce porque tener prediabetes o riesgo de padecer diabetes que puede llevar a problemas para producir insulina en cantidades adecuadas, cirugía del estómago, lo que puede hacer que los alimentos pasen demasiado rápido hacia el intestino delgado, deficiencia poco común de enzimas que dificulta que el cuerpo digiera los alimentos. Así es. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar un poco más? ¿Alguien? Rosa, A ver, su río. Rosa Quispe. Rosas. Quispe. Muy bien, a ver. Esta hipoglucemia reactiva también se conoce como la hipoglucemia postprandial. También es por el consumo de alcohol. También puede ser por el procedimiento quirúrgico, por ejemplo, de un bypass gástrico. El consumo de los carbohidratos refinados como pan blanco. Ese lo dijo, sí, está bien. Y cualquier cirugía. Yo no entiendo, la verdad que es porque seguro está mal. ¿Ah? Muy bien. Llora y por eso seguro está mal. ¿Sí? Ya, entonces muy bien. Rosas Quispe, ¿no? Ese bebito también quiere intervenir, creo. Hay un bebito que quiere también participar. A ver, otra pregunta. Otra pregunta dice, ¿por qué se producirá la hipoglicemia asintomática? A ver, esta pregunta muy interesante. A ver. Surco Quispe, doctor. Surco Quispe. Quiero preguntar, Surco Quispe. ¿Está Caguano, Ubalde? Profesor Valls. Surco Quispe. ¿Está Caguano, Ubalde? Surco Quispe. Sí, profesor. Sí, a ver, usted. Valls, profesor. Surco Quispe. Ya. Profesor Valls. Surco. Ya. ¿Quién hablar, Valls o Caguana? Que hable de Caguana y después hablo yo. Ya, listo. A ver, Caguana, Ubalde. Gracias, compañero. Bueno, le pregunto por qué se produciría la hipoglucemia. Sí, ¿qué es la hipoglucemia? Sí, ¿por qué se producirá la hipoglucemia asintomática? Se debe por un exceso de insulina en sangre, también un factor importante también es el estrés, de reacciones químicas también con la insulina y también algunas que combinan y no se evitan mucho en la comida, o sea, no cambian eso. Ya, muy bien, a ver. Aquí dice Valls Flores. Ya. Porque a veces las personas han tenido diabetes por mucho tiempo o a veces la gente que es tratada con píldoras liberadoras de insulina pierde la capacidad de detectar un azúcar baja en sangre, con la condición llamada así hipoglucemia sintomática. Ya, muy bien. A ver, Surco Quispe está. Sí, doctor. A ver, Surco Quispe. Bueno, mayormente ocurre con frecuencia en aquellas personas que tienen episodios bajos de glucosa en la sangre o personas que también han tenido diabetes por mucho tiempo y las personas que tienen
en las personas que tienen estricto control de su diabetes, lo que aumenta las probabilidades de sufrir reacciones de baja de glucosa en sangre. Así es. Yo, profesor. Sí, Calizaya. Calizaya, ¿dónde está? A ver, Calizaya, ya digo usted. Sí, yo también encontré que la hipoglucemia es inducida por insulina, es la más frecuente en adultos diabéticos insulodependientes, que hay errores en la dosis y también es cuando aumentan la demanda metabólica, como por ejemplo haciendo más ejercicio de lo acostumbrado o también tomando sol un día de mucho calor. También tienen algún problema de salud agudo o no realizaron ajustes dietarios acordes a la dosis de insulina recibida. Así es. Bien, a ver. ¿Alguien más quiere agregar o ya pasamos a la última? A ver. Profesor. Villavicencio, sí, apellido. Soy Goya. Lo que quería decir era que, como dije anteriormente en una de las preguntas, la hipoglucemia sintomática, más que todo, se da a las personas que han sufrido constantemente de episodios de hipoglucemia. Y esto hace que el cerebro se acostumbre a ya no presentar los síntomas. Así es. Esto era lo que quería decir. Muy bien, no, eso está muy bien, eso, está perfecto, porque justamente eso es lo que da de sorpresa, y sea la única persona que puede realmente diagnosticarse a sí mismo, es la misma persona, porque ya tiene que sentir, los síntomas son diferentes. Uno, de eso no se puede, como desde el momento en que es asintomática, se presenta de un momento a otro, por lo tanto, solamente puede manifestarse de una forma u otra en diferentes pacientes. Entonces, la única que puede saber es el mismo paciente, para tener más o menos ya la idea de que ya está próximo o no a sufrir un episodio de hipoglicemia. Muy bien. ¿Su apellido? Coya Sánchez. Coya Sánchez. Muy bien, señorita. No, está muy buena su observación. Perfecto, está. Muy bien. A ver, vamos a ver la última preguntita, creo. ¿Cuáles son las causas de hipoglicemia? A ver si sí va bien, creo que. A ver, acá faltaba un. Villavicencio Vega, ¿está? Villavicencio Vega. No está, ¿no? Profesor, ¿puedo decirlo yo? Sí, a ver, sí. ¿Sí? Yucra. ¿Yucra? Sí. Ya, Yucra. ¿De qué grupo? Ya, Del doctor. Ya, muy bien, Yucra. ¿Yucra qué? Yucra Apasa. Yucra Apasa, muy bien, señorita. Háblese. Bueno, yo encontré que en pacientes con diabetes, la más frecuente es el efecto secundario de los medicamentos que se usan para tratar su enfermedad. Y en los pacientes, bueno, en las personas sin diabetes, puede deberse al consumo excesivo de alcohol o a enfermedades graves del hígado como una hepatitis grave. También la anorexia nerviosa, la superproducción de insulina o deficiencias hormonales como el de las glándulas suprarrenales y la hipófisis, quienes pueden derivar de una deficiencia de hormonas clave que regulan la producción de glucosa. Muy bien, así es. Creo que por ahí es casi todo es un resumen de todo lo que hemos visto antes, ¿cierto? Así es, todo lo que puede conllevar a una hipoglicemia. Hay usted mucha buena mención de esos problemas que pueden estar comprometidos, donde hay compromiso con el hígado, riñón, porque recordemos muy bien de que esas son las que regulan la glicemia entre comida y comida. Si hay daño a nivel renal y a nivel hepático, si hay glucógeno, probablemente ese glucógeno o no se ha almacenado, o no se puede degradar, o si está dañado el hígado y el riñón, ahí no puede ocurrir gluconeogénesis, de una forma u otra, ya está comprometiendo seriamente los niveles de glucosa. Muy bien al mencionar todo eso. También algunas causas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Otros ya fármacos, el alcohol. ¿Qué otra cosa más? ¿Hay alguien más que pueda aumentar? Muy bien, señor. También. A ver, ¿alguien apellido? Vilca Puma. Sí, Sevillano Mendoza. Sevillano Mendoza, a ver. Sevillano Mendoza, ¿dice usted? Ya, doctor, habían causas posibles con diabetes y con diabetes. Con la diabetes se podía dar por la diabetes tipo 1
son los más, más propensos con insulina, y los que son menos sensibles a ellos son los diabetes tipo 2. Y como resultado de esto, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo y puede alcanzar los niveles peligrosamente elevados. Y con lo que es hipoglucemia sin diabetes, encontré que podía ser por medicamentos, consumo excesivo de alcohol, enfermedades clave, superproducción de insulina y deficiencias hormonales. Muy bien. Sí, es un añadido más que también faltaba. Creo que con esto alguien más quiere aclarar, pero ya creo que hemos hablado todos, ¿no? Profesor, Sí, a ver, usted. ¿no eran 7 preguntas? 7, no sé, o hay 7, voy a ver. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí. No había visto eso. Dice, ¿cuál es la explicación bioquímica de la hipoglucemia provocada por etanol? Claro. A ver, otra persona. Pilca Puma. Y a ver, Pilca Puma. Diga usted. Ya, el metabolismo del etanol ocasiona un exceso del NADH, disminuyendo la cantidad del cofactor oxidado disponible en otras reacciones, alterando las reacciones bioquímicas. Porque el etanol se convierte, pues el exceso del NADH se convierte en acetaldehído y se desvía para producir ácido acético y no por la vía para producir piruvato. A ver, otra opinión de otra persona. Aguilar, profesor. A ver, Aguilar, a ver. Profesor Weiss. Bueno, encontré que la oxidación del etanol en el hígado engendra la producción de grandes cantidades de NADH y el aumento del cociente, que es NAD, bloquea la vía normal de la gluconeogénesis a partir del piruvato, disminuyendo la capacidad de la producción de glucosa hepática. A ver, por ahí hay una cierta verdad, pero no es exactamente eso. A ver, Weiss, que iba a hablar, Weiss, dijo. Ah, sí, profe. Ahí A ya. ver, ¿lo mismo o otra respuesta? A ver. Ya, a ver, es una alteración de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. A través de la inhibición de la gluconeogénesis ocurre tras la depresión de los niveles de nucleótidos de la adenosina, la NAD, por parte del enzima del alcohol de la deshidrogenasa y el NAD, que es un cofactor esencial para la vía de la gluconeogénica. También está bien, es casi parecida a la anterior. Otra respuesta diferente. A ver, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Podría decir algo? Sí, hazlo usted. Ya. Bueno, como sabemos, para el metabolismo del etanol, este debe pasar de etanol a acetaldehído. Y una de las maneras que lo hace es por el MEOS. Y el MEOS utiliza lo que son grandes cantidades de NADH y esto hace que el lactato deshidrogenada se active, lo que evita la entrada del lactato a la gluconeogénesis. De este modo bloquea la vía normal de la gluconeogénesis y al estar bloqueada no habrá una producción de glucosa hepática, y esta es la fuente principal de la glucosa sanguínea. Y Muy como bien. está baja, se produce una hipoglucemia. Sí, es la explicación más detallada de lo que sus compañeros han dicho más antes. Muy bien, y usted la había... ¿Cuál es su apellido? Coya Sánchez. Coya Sánchez. Pero hay otra más, hay otra explicación todavía más. Profesor, la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo? A ver, sí. ¿Cuál es su apellido? Es Villavicencio, profesor. Es que el consumo de alcohol, como hicimos en el caso clínico anterior, aumenta la sensibilidad de insulina. Ay, perdón, mi gallito está cantando. Gracias. Justamente amaneció. Justamente era esa que habíamos comentado más antes, está, ¿no? Lógicamente. También, entre lo que han dicho está muy bien, lo que han explicado, pero también no nos olvidemos que el etanol lo que hace es aumentar, como usted muy bien lo dice, señorita Villavicencio, es aumentar la sensibilidad a la insulina. Si es un diabético tipo 2, en este caso, por ejemplo, o no hablemos de diabetes tipo 2, una persona normal, con un nivel de insulina, por decir 20, y estamos bien así con esto. Si tomamos alcohol, está como si estuviera trabajando como 50. ¿Qué hace con la glucosa? La baja, nos provoca hipoglucemia, ¿cierto? Esa era una de las respuestas que dábamos anteriormente sobre qué hace el etanol. ¿Por qué las personas que toman normalmente tienden a dormirse? Es por hipoglucemia, por
En primer lugar, es por ese mecanismo. Y el segundo es lo que están hablando, lo que han hablado acerca de la gluconeogénesis, que también tiene asidero bioquímico, muy bien. Pero este último estaba faltando, justamente lo que usted, yo había pasado acá, llamaba a todos y usted lo tenía apuntado, pero no había usted participado, ¿no? Y de Vicencio Vega. Siempre usted no había participado más antes. Muy bien, bueno. En buena hora que usted respondió y es justamente la que estaba faltando del grupo del doctor Aquino. Qué bien, pero lo usted perfecto lo que estaba queriendo que usted lo comente. Muy bien. La última pregunta dice, ¿qué es la hipoglicemia neonatal y por qué se produce? ¿Qué es Yo, la profesor. Ya a ver si, sobrino. Cali. Calle Gutiérrez, ¿no? Sí. Ya, muy bien. A ver, diga usted. Ya. Se refiere a un nivel bajo de glucosa en la sangre en los primeros días después del nacimiento y ocurre cuando el nivel de glucosa del recién nacido provoca síntomas o está por debajo del nivel, considerando seguro para la edad del bebé. Se presenta aproximadamente en 1 a 3, en 1 a 3 de cada 1000 nacimientos. Muy bien. A ver. Otra persona. Otra. Caguana, profesor. Caguana, Ubalde. Profesor Weiss. A ver. Caguana, Ubalde Luz. Sí, profesor. Ya. Háblese. Bueno, he encontrado, profesor, que mientras el feto está en el vientre de la mamá, esto es porque recibe todos los nutrientes, ¿verdad?, a través de ella por el cordón umbilical. Pero cuando se da el proceso del parto, hacen que se corte ese cordón y el cual el niño ya no va a recibir esos nutrientes, ¿verdad? Todo lo que recibe y va a empezar él mismo a empezar a suministrar su propia glucosa y tiene dos tipos de reservas, que es en la sangre y una reserva que es en el hígado y en el músculo. A las 2 horas de vida se hacen esas pruebas de hipoglucemia neonatal, la cual eso es cuando la glucosa desciende y se tiene que activar, por lo cual hay hormonas que la activan, que son las hormonas contrarreguladoras, que estaría ahí participando lo que es el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y las catecolaminas. Esto va a Así hacer es. que la insulina caiga y la glucosa tenga una glicemia normal y se eleve también. Así es. Entonces, mire, justamente eso es lo que vamos a decir, ya está dándole la explicación de por qué ocurre la hipoglicemia neonatal, ¿cierto? Que normalmente del par, o sea, sí, a ver, ¿alguien más quiere hablar? Profesor, ¿Podría ¿puedo agregar acotar algo algo más? más? A ver, sí, Sí, yo Weiss, profesor. Apellido, Villegas. apellido, Villegas. Villegas, Villegas. ¿Jabe? Sí, Ya, a ver, háblese. ya lo que he podido encontrar es de algunas causas también son el exceso de insulina en la sangre del bebé a causa de una enfermedad de origen genético. También almacenamiento limitado de los depósitos de glucógeno como consecuencia de un nacimiento prematuro o crecimiento intrauterino retardado. También cuando el bebé consume más de lo que toma y gasta todos sus depósitos. Por ejemplo, en los casos de hipotermia, en donde el bebé debe gastar muchos recursos para regular su temperatura. Y cuando no es capaz de alimentarse lo suficiente como para hacer que que la glucosa suba de nivel. Así es, muy bien. A ver, entonces usted... Profesor, Sí, a ver. ¿podría acotar algo más? Sí, háblese, su apellido. Coya. Coya Sánchez, Catherine. Sí. Ya, diga usted. Ya, lo que quería decir era que la hipoglucemia neonatal existen dos tipos. Una que es la transitoria, que es la más común en los Ajá, bebés, y la muy otra que es bien. la persistente. Y en la transitoria se produce más que todo por también haber tenido una madre diabética que está mal controlada. Así es, Y efectivamente. bueno, eso es debido al hiperinsulinismo transitorio. Pero Ujú. también hay otro tipo de hiperinsulinismo que se da en la hipoglucemia neonatal persistente. Cuando el bebé tiene hiperinsulinismo persistente, se debe más que todo a las alteraciones primarias de las células betas del páncreas Ujú. y Bien, también a trastornos sí. hereditarios del metabolismo, como puede ser el trastorno de gluconeogénesis y también el trastorno de oxidación de ácidos grasos.
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Su apellido? Coya Sánchez. Coya Sánchez. Muy bien, señorita. Perfecto. Profesor, ¿Sí? A ver, su apellido. Apellido. Coila Palaco. Coila Palaco. A ver, sigue usted. Yo he encontrado algo muy interesante que A es ver, a en ver. en el transitorio, en una clase bueno, en el transitorio el que mi compañera mencionó, que esto puede producir hiperinsulinismo fetal, que es el principal factor de la inhibición de la síntesis del surfactante pulmonar en el distrés neonatal que puede presentar los neonatos. Claro. Y ahí, y así es. ¿Y eso qué genera? Que no puedan respirar, que sus alvéolos se peguen. Así es. Pero con respecto a la hipoglicemia, ¿hay insulina o hay glucagón? Insulina. Profesor, Sí, sí. en eso de la hipoglucemia neonatal, una de las causas también es el defecto de la liberación de las hormonas contrarreguladoras y Así es. en ese Ujú. lugar está lo que es el glucágono. Así es. Ujú. Glucagón. Sí, Lo así siento. es. También tenía una pregunta. Sí. Según lo que yo vi en un estudio, salía de que el defecto de la oxidación de ácidos grasos producía también lo que era la hipoglucemia. Claro. O sea, En- restricción. La restricción. sí, más o menos, no pude leerlo mucho. Ya, ya, bueno. Usted está hablando de los ácidos grasos. ¿Con qué? ¿Cuál dicen? Pero hablamos acá del neonatal, ¿ah? De un recién Mm, nacido. no, más que todo el defecto de la oxidación de ácidos grasos hablaban sobre los niños, Ah, pero ya, pero no, tenía, ¿qué? no de un neonatal. No, en los niños. Ah, ya, claro, claro, así es. Ujú, pero claro, no de un neonatal. ¿Podemos poner su apellido? Coya. Acoya, ya, muy bien. ¿Sí? A ver, creo que hay aclarar más, yo creo que todos bueno, he visto que han participado todos, ahora sí digo que todos, a ver, están juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y nueve de ambos grupos. Perfecto, creo que ahora sí estoy más satisfecho porque tanto los grupos del doctor Aquino como los que están conmigo también han intervenido de una forma u otra. Pues miren, lo que yo más que todo veo su interés en participar, en querer intervenir. Eso es muy bueno, muy halagador para otros los profesores. Creo que hemos hablado, ha habido un tiro más de tiempo como para poder explayarnos más, haber hablado con más calma, ¿no? Entonces, como ven ustedes, allá terminando esta reunión, como ven ustedes, este taller, esta práctica, hemos tratado de prácticamente ya involucrar cada vez más las vías metabólicas que ustedes hasta ahorita ya las conocen, como las vías metabólicas en sí, las de carbohidratos, lípidos y proteínas, se van juntando, están asociadas, están muy interconectadas, interrelacionadas. Y cuando ustedes ven a un paciente, no lo ven solamente por el mal que le encuentran, sino que siempre viene asociado con otros males. Y para eso es bueno siempre los análisis. Y para cada análisis va a indicar cuán comprometido está un órgano y otro. Y para eso el médico y ustedes están atentos para no, como dice, no poder equivocarse. No le vayan a dar a un paciente que tiene un problema de diabetes y le dan un agente que a la vez también es hipertensivo. Entonces puede provocar todo lo que ya tiene. Entonces, con todo eso se trata de siempre de jugar, de ver, y a veces, les repito, a veces la automedicación no es, mejor digo no a veces, sino siempre, no es la recomendable. A veces lo hacemos las personas así por problemas económicos, de no ir al médico, no gastar en la consulta, y recurrimos solamente a la persona que tiene algún síntoma muy parecido, y él va a decir, "Ah, yo me he tomado esto", y a veces en realidad surte, pero no siempre. A veces hay situaciones donde hay otros compromisos y no es lo que el paciente o el vecino tiene.
¿no? Entonces, por eso hay que formarse siempre esta cultura de siempre acudir a la persona indicada, al médico, a la enfermera, las personas que sepan, que saben cómo tratar esto. Tiene tal cosa, muy bien. También tengo tal cosa, no, un momentito. Hay que estudiar eso. A ver, no se le puede dar esto porque eso tenga. Está usted embarazada, no puede tomar esto porque está contraindicado con tal cosa. Todos esos detalles ya lo van ustedes, lo van asimilando. Y ven qué bonita es la bioquímica. Así es como tratamos de hacerles, bueno, en esta oportunidad, nuevamente digo, con un poco de pena, que de no haber podido hacer el curso como habíamos querido presencial. Pero de una forma, al menos estamos tratando de subsanar todos estos inconvenientes que al menos les va a ustedes, esperamos que les haya servido de mucho en su formación profesional. Miren, ya hemos alcanzado el tiempo, ya sin ya la falla de alargar más, solamente me queda por primero hacerles llegar el saludo del doctor Aquino, ya se está restableciendo, está un poquito, bastante recuperado, está un poquito mejorcito, esperemos que llegue al 100%. Bueno, por parte mía les agradezco primero su presencia y luego su participación. ¿Ya? Entonces, a cada uno de ustedes, gracias y gracias por estos momentos que me han permitido estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Nos estamos mirando la próxima semana. Estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Ya terminaste.